Queridos hermanos, aquí estamos nuevamente gozándonos con ustedes. Estamos orando cada momento pensando en ustedes. Reciban un caluroso saludo de nuestros hermanos de la iglesia del pueblo de Melissa, Texas. En este día queremos gozarnos y recordar que hay justicia en Dios, hay justicia en sanidad, hay justicia en trabajo. El Señor lo imposible lo hace posible. Por eso en esta hermosa tarde vamos a orar, vamos a dedicar este tiempito para reflexionar y preparemos nuestro corazón para platicar con Dios. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque eres grande y poderoso. Gracias, Señor, por el amor de Jesús. Gracias, Señor, porque nos sostienes de pie. Gracias porque nunca nos has dejado. En esta tarde nos unimos en oración para clamar a ti, para interceder por aquellas personas que están luchando por su vida, que están luchando por el bienestar, por su trabajo, por su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Cubre con la sangre de Jesús. Bendice a tu pueblo, a tus hijos. Bendice a aquellas personas que están clamando a ti, Señor. Nos ponemos en tus manos y oramos y clamamos porque tú tienes las promesas para nosotros y nosotros podemos decir que las promesas son nuestras. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y bendecimos tu nombre, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Queridos hermanos, pues estamos aquí nuevamente gozándonos y el Señor siempre tiene cosas maravillosas para nosotros. Dice la palabra del Señor cuando nos habla acerca de la fuerza de la justicia. Una de las cosas que nosotros no entendemos, pero que el Señor nos habla a través de la palabra cuando leemos en 2 Corintios capítulo 5, verso 17 al 21. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que ahora somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que no conoció el pecado, y por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aleluya, gloria al nombre poderoso de Jesús. La fuerza de la justicia. Hermanos, debemos de considerar que en este mundo estamos rodeados de muchas injusticias. Hemos visto a través de la historia, a través de los años, cómo ha habido esa separación, esos faltos de interés, falta de apoyo, racismo, prejuicio, divisiones, separaciones culturales, de entendimiento, de lo que usted quiera. La Biblia nos habla acerca precisamente de en los tiempos de Jesús había una serie de conflictos y problemas en las comunidades, en las ciudades. Había recelos, había contiendas, había divisiones, había enfermedades, había espíritus inmundos que se estaban manifestando en todas partes. Había clero religioso que estaba persiguiendo a todos aquellos que creían y adoraban a Dios, y no se hablaba de aquellos que proclamaban a Jesús, que consideraban a Jesús como un libertador. A Jesucristo lo consideraban como el Hijo de Dios, y había mucho recelo en aquellos religiosos. Imagine usted que la necesidad era tan grande que una persona no podía tener el deseo o no podía tener la naturalidad de enfermarse. Si una persona caía enferma, muchas veces se guardaba en secreto, porque si se encontraba que traía alguna infección o algo grave, era considerado como una maldición. Y lo que hacían con las personas que tenían alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad como la lepra, como otra cosa, era considerado como una maldición, y eran separados, eran prácticamente aprisionados, eran prácticamente destituidos de la comunidad, de la familia, de todo aquello que ellos podían vivir de una manera natural. Quiere decir que en aquellos tiempos enfermarse era solamente algo terrible, no era nada
de lástima, no era nada de dolor, no era nada de pena, no era nada de misericordia, sino era aflicción, era dolor, era temor. La Biblia nos habla aquí en el libro de San Marcos, en el capítulo 5, en el verso 25 en adelante, dice la palabra: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, dice la Biblia, le iba peor. Imagínese usted, esta mujer que tenía una familia como la suya, como la mía. Una familia que tal vez vivía normal, que tenían su casa, tenían sus trabajos, tenían su estilo de vida. Y de pronto se encontró que aquella mujer estaba sufriendo de una terrible enfermedad. Esa enfermedad que venía a ocasionarle a ella un temor grandísimo. Ese terrible dolor de estar padeciendo una enfermedad por más de 12 años. Y dice la Biblia que había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Yo creo que una persona, cuando viene una enfermedad incurable, cuando ha buscado todos los recursos, los medios, los mejores médicos, las mejores clínicas, las personas, con tal de buscar la sanidad, a veces son capaces de hacer cosas a veces extraordinarias. Hay personas que, cuando ya no tienen remedios en los médicos, a veces están tratando de encontrar los consejos de algunos vecinos o de las comadres o algunas personas que tienen unas ideas extrañas de personas que los pueden rehabilitar o curar. Algunos, con tal de ser sanados, se atreven a ir a buscar hasta curanderos. Y no nada más hasta curanderos, son capaces de ir a buscar hasta brujos, a exorcizarlos, a buscar maneras de ser libres de esa agonía. Aquella mujer había gastado todos los recursos y su condición cada día le era peor. La vida de ella se había convertido en un terrible dolor, porque en primer lugar, la primera situación que estaba enfrentando es que ella tenía que separarse de la familia, porque su enfermedad era considerada como una maldición. En aquellos tiempos, hermanos, si se encontraba una persona que estaba leprosa, tenían que mandarlos a los leprosorios. Y la única manera de hacer contacto con el familiar es que tenían que ir a cierta distancia y dejarle el alimento o alguna conexión, pero cierta distancia. Y los leprosos tenían la obligación de gritar: inmundo, inmundo, inmundo. Porque las enfermedades en aquellos tiempos eran consideradas como una inmundicia. Estamos viendo nosotros con mucha tristeza que en muchos lugares de México y de Centroamérica se están detectando a personas que han sido conectadas con esta terrible enfermedad del virus y que han sido diagnosticadas con este síntoma, y lo que han hecho muchos vecinos, los rechazan o no los dejan entrar en sus comunidades. Incluso los doctores o enfermeras que trabajan en clínicas no los dejan a veces regresar a sus hogares porque tienen miedo de contagiarse. Imagínense en aquellos tiempos, aquella mujer que estaba totalmente destruida, había perdido su peso, había perdido una actitud y deseos de superarse, porque su vida la veía como extraviada, como perdida. Ella solamente deseaba ser sana. En aquellos tiempos la fama de Jesús estaba llegando por muchas partes. Se oía hablar de un Jesús que hacía milagros, de un Jesús que salvaba, de un Jesús que echaba fuera demonios. Se oía hablar de un Jesús que era el libertador. Algunos creían que era un revolucionario. Y dice la Biblia, aquí en el verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino el deseo en ella. Se empezó a anidar una esperanza. Se empezó a anidar en ella una fe que fue creciendo día a día. Ella no había conocido a Jesús, pero su fama había llegado a ella. Y ella solamente estaba deseando y pensando si podría tener la oportunidad de encontrarse
con esta oportunidad. Y decía la Biblia de esta manera, y dice, había sufrido mucho, pero cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. ¿Qué riesgo de aquella mujer? En aquellos tiempos una mujer no podía envolverse donde había reuniones de hombres. Si era una mujer que se metía entre esas multitudes, era considerada una ramera y muchas veces las apedreaban, porque era un delito, era algo en contra de la ley, que las mujeres debían de envolverse entre los hombres, estaban separados completamente. Pero ella tenía en su corazón un deseo, tenía un amor muy grande, deseando estar un día con su familia, y ella pensaba dentro de sí, si tocare tan solamente su manto, decía en el verso 28, si tocare tan solamente su manto, seré salva. En ella había brotado una esperanza, había venido aquel deseo de que si ese Jesús que se oía hablar, ella solamente tocara su manto, porque el manto simbolizaba poder, simbolizaba autoridad. Ella no deseaba ni siquiera que le tocase, ni siquiera que le volteara a verle a ella, lo único que deseaba era tocar la unción del Señor. Y dice la palabra del Señor que ella se fue entre la multitud, y cuando ella llegó, dice que estaba rodeada de tanta gente, y dice, porque decía, si tocare tan solamente seré salva. Y enseguida dice la Biblia, la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido en él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecha, vino y se postró a Jesús delante de él y le dijo toda la verdad. ¡Qué valor de mujer! El valor de meterse entre la multitud sabiendo que estaba arriesgando su vida. El valor de enfrentarse y decir toda la verdad. Porque a veces lo que nos falta a nosotros es ser sinceros con Dios y decirle toda la verdad. Aquella mujer dice que temblando se acercó a Jesús. Ella había recibido esa bendición y ella le dijo toda la verdad. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de aquel azote. Aquella mujer, la esperanza vino y la fe se conectó con ella y declaró lo que sentía, y le vino el valor y la autoridad y la valentía, porque cuando uno menciona el nombre de Jesús es poder, es unción. Y aquella mujer fue tocada desde aquel instante. Yo creo que nosotros estamos siendo deseados siempre que el Señor nos toque. Por eso cuando cantamos este canto, me ha tocado, estamos hablando de la oportunidad que tenemos de parte de Dios. Aquella mujer recibió justicia, imagínense. ¿Cuántos años tenían sin estar cerca de su familia? Ahora estaba sana, podía recuperar a su familia, podía estar con sus hijos, podía empezar a vivir una nueva etapa. Hoy en día, hermanos, estamos viviendo tiempos terribles, pero la esperanza está en Dios. Dice la Biblia que clamemos a Él y Él nos va a escuchar. Nosotros decimos claramente, como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí ahora todas son hechas nuevas. Cuando tú vienes a Cristo, cuando tú le confiesas al Señor tu error, cuando tú reconoces que has pecado, el Señor te recibe. El Señor no te deja fuera. El Señor le dijo a aquel que estaban crucificando junto con él, aquel ladrón, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. El Señor le dijo, a ti te digo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El Señor te dice a ti en este momento, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Oremos al Señor y pidámosle bendición en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias porque la vida de este testimonio de esta mujer que fue valiente y que se atrevió a hacer a veces lo imposible.
Ella fue y se metió en entre la multitud. Pero tú, Señor, sientes la necesidad de las personas cuando te buscan de corazón. El Señor no nada más le perdonó sus pecados, no nada más la sanó, sino que le dio la vida eterna. Y el Señor quiere hacer contigo esto mismo, no nada más salvarte, perdonarte, sino darte la vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. No olvide, por favor, llamarnos al 951-454-0481 para oración, si tiene una petición. Y acuérdese que próximamente vamos a seguir en nuestros servicios regulares aquí en Melissa, Texas, los domingos a las 11:30 de la mañana y los viernes a las 7. Que el Señor les bendiga. Nos vemos próximamente, hermanos. Muchas bendiciones, amigos. Amén. Amén.